famosos del planeta. Firmaba autógrafos en los partidos de los Cubs y los White Sox, hacía de Papá Noel en una escuela católica cercana y cada Navidad repartía $100.000 en adornos navideños. Los niños corrían tras su limusina por las calles de Chicago. Cuando iba a ver un combate de boxeo, iba a la ópera o a las carreras, lo hacía rodeado de 18 guardaespaldas. Las rutas de autobuses turísticos pasaban por el Hotel Metropol, su nueva sede en Chicago, donde tenía alquiladas 2 plantas y 50 habitaciones, desde las que dirigía un imperio cada vez mayor de prostitución y juego, crimen organizado y su mayor fuente de ingresos, el alcohol. Los lectores de periódicos nunca se cansaban de leer acerca de él. Creo que en pleno reinado de Capone la relación que tenía con el público era muy complicada, porque no le veían como un malvado, sino como un ser humano que por casualidad se dedicaba a un negocio ilegal. Un negocio que nadie consideraba ilegal, porque nadie apoyaba la prohibición. Así que tampoco podían tener mucho en contra de Capone. Y además no se le puede acusar de ningún asesinato, con lo que la gente tiene la sensación de que quizá está por encima de todo. En ese momento tiene sus tentáculos en todo. Prácticamente no hay ningún negocio en Chicago que no esté relacionado de una forma u otra con Capone. Todos los repartidores, las tintorerías, todo está relacionado con él. Capone diversifica sus negocios, pero advierte a todo el mundo en contra de invertir en bolsa, entonces en pleno auge. Es un fraude, declaró. Mi padre dirigía 2 grandes hoteles en Chicago. El principal era el Hotel Stevens. Lograron persuadir a la Asociación de Envasadores para que celebraran su convención anual en Chicago. El director de otro hotel y él pensaron que era importante que durante los días de la convención no se cometieran muchos delitos y tuvieron la brillante idea de ir a ver a Al Capone. Le dijeron lo importante que era que no pasara nada en Chicago durante la convención. Y Capone les dijo que lo entendía, que era una petición razonable y que haría lo que pudiera para colaborar. Mi padre contaba que durante la semana que duró la convención no hubo ni un solo atraco en toda la ciudad. No sé si eso es cierto o no, pero es una anécdota que me contó más de una vez. Al Capone no era el único estadounidense que estaba amasando una fortuna burlando la ley. William McCoy, capitán de barco de Florida, fue pionero del contrabando de ron cuando llevó un cargamento de 1.500 cajas de licor desde Nassau, en la entonces colonia británica de Bahamas, hasta Savannah, en la costa de Georgia, y se embolsó $15.000 de beneficio en un solo viaje. Pasar licor de contrabando no era difícil. Los 48 estados tenían más de 8.000 kilómetros de litoral, más de 60.000 si se añaden todos los islotes, bahías, rías y desembocaduras de ríos. Pronto decenas de marineros estaban siguiendo el ejemplo de McCoy. Desde el sur de Florida hasta la costa de Maine, una procesión constante de viejos cargueros oxidados, buques sin ruta fija y cazasubmarinos reciclados echaban el ancla justo fuera de las aguas jurisdiccionales estadounidenses, a 3 millas de la costa. A este rosario de almacenes flotantes de licor le llamaban el corredor del ron. Todos los días, al caer la noche, pequeñas y rápidas embarcaciones trasladaban la carga a distintos puntos de entrega en tierra. Los contrabandistas arrojaban cajas de licor que iban flotando hasta la costa. Sus propietarios, que estaban en tierra y habían sido avisados, iban a la playa a esperar que llegaran. Los fardos estaban marcados de alguna manera para saber de quién eran. Sé que algunos amigos míos que vivían en la costa decían que si se levantaban muy temprano, podían hacerse con alguna caja y llevársela a casa. Se las robaban a los que las estaban esperando. El lugar con más ajetreo del corredor del ron era lo que llamaban el lugar de encuentro frente a la costa sur de Long Island, donde neoyorquinos en lanchas motoras iban de barco en barco comparando precios antes de decidir la compra.
Era como ir al supermercado, recordaba un capitán de barco. Teníamos buena reputación y muchos clientes. Nos llevaban el correo a tierra y nos traían todo lo que les pedíamos. Un auténtico americano. 1 de julio de 1928. El New York Times. Más de 160 agentes federales han realizado esta mañana la mayor serie de redadas de clubes nocturnos de Nueva York. Entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana se han cerrado 11 de los principales clubes. Camareros, bailarines, orquestas y clientes han sido expulsados a la calle y en muchos casos los directores y empleados han sido arrestados y conducidos a la comisaría de la calle 13 Oeste. El día anterior a las insólitas redadas que cerraron 11 de los principales locales clandestinos de Manhattan, Al Smith, el gobernador de Nueva York, aceptó la nominación demócrata a la presidencia. No fue casualidad que las redadas ocurrieran apenas unas horas después de la nominación. Mabel Walker Willebrand, la ayudante del fiscal general, responsable de hacer cumplir la prohibición, había ordenado la redada con la clara intención de poner en ridículo al candidato demócrata. Llevaba 7 años dedicada a hacer cumplir la 18ª enmienda y no podía permitir que todo su trabajo se viera en peligro por un candidato presidencial que había criticado la ley seca en numerosas ocasiones. El gobierno debe ser constructivo, no destructivo. Mientras sea un gobierno de leyes y no de hombres, las leyes no se promulgarán solas. Por fin, en 1928, Al Smith consigue la nominación por el Partido Demócrata y es la primera campaña nacional liderada por alguien convencido de que la 18ª enmienda es un gran error y se presenta como inequívoco detractor de la prohibición. Mis nombramientos no se verán influenciados por si la persona es partidaria o detractora del alcohol, ni por si va a una u otra iglesia a adorar a Dios. Con este espíritu entro en esta campaña. El contraste entre Al Smith y su rival en las elecciones presidenciales de 1928 no podía ser más evidente. Herbert Hoover, el candidato republicano, era partidario de la prohibición, al menos en público. Para él era un gran experimento social y económico con motivos nobles y vocación de largo alcance. Pero en un guiño a los votantes desilusionados con la ley Volstead, Hoover también admitió que los problemas de la ley debían trabajarse de forma constructiva. El imperativo de la democracia es que incluso si hay que ser hipócrita, la gente quiere votar por alguien que defienda buenos principios. Y la prohibición en aquella época representaba esos buenos principios. A los pocos días, Willebrand intentó de nuevo empañar la reputación del candidato demócrata, ordenando otra serie de redadas en Manhattan que llevarían a la detención no solo de camareros y encargados de clubes, sino también a decenas de clientes que hasta ahora nunca habían sido detenidos. Aunque las redadas de Willebrand pudieran satisfacer a los partidarios conservadores de Hoover, muchos demócratas las vieron como la maniobra propagandística que eran, y enfurecieron especialmente a los partidarios urbanos de Smith, que compartían con él la convicción de que la prohibición era, y siempre había sido, una pésima idea. Si eras católico, lo apoyabas. Dijo que derogaría la enmienda de la prohibición y todo el mundo lo apoyaba porque querían volver a beber cerveza legalmente. Sabía lo que era ser pobre. Se había criado en las calles de Nueva York. La campaña fue anterior a la televisión, evidentemente, pero no a la radio, y para él eso conllevó algunas desventajas. Amigos míos que me escucháis por la radio, la única cura para los males de la democracia es más democracia. Tenía un acento fantástico. Cada vez que oigo su voz me entran ganas de llorar. Cuando lo oyes hablar, era el neoyorquino en fase terminal, porque ya no queda mucha gente que hable como él. Pero tenía una gran desventaja en su contra, que era ser católico. Ser católico y urbanita. Ser católico
e insistir en su antiprohibicionismo. La raíz religiosa fundamentalista de la argumentación prohibicionista se inflamó de nuevo. Debemos continuar con invencible determinación y una perseverancia digna de elogio. Ya no hay tiempo para titubear ni para dar marcha atrás. El alcohol es maldad. Nunca ha hecho bien a nadie y nunca lo hará. El país estaba cambiando, pero los prohibicionistas se mantenían en sus 13. Habían rechazado todas las propuestas para revisar la ley Volstead con el argumento de que la solución era más policía. Para ellos, derogar la 18ª enmienda era impensable. Los prohibicionistas estaban totalmente en contra de derogar la 18ª enmienda y se basaban en que nunca se había derogado una enmienda constitucional. Creían que lo tenían todo bien atado y que no había vuelta atrás. Debo decir que los prohibicionistas son la gente más inflexible que existe, y si la prohibición fracasó, fue únicamente por su culpa. En 1928 se negaron a ceder una pulgada, 1 milímetro. Hubo muchas oportunidades para adecuar mejor la ley a la realidad del país. Los de la Liga Antitabernas se dieron cuenta de que tenían que conseguir la aprobación de la enmienda 18 en 1920 y después que tenían que protegerla. Y por primera vez en la historia no hubo redistribución de los escaños del Congreso en función del censo. La Liga controlaba las asambleas legislativas de los estados. Lo único que les preocupaba era mantener por debajo la representación proporcional urbana. ¿Cuáles eran los grupos que querían mantener la enmienda por debajo? Los grupos anticatólicos, antiirlandeses, antiitalianos, antijudíos y antialcohol. Una vez más, las ciudades grandes se vieron enfrentadas a las ciudades pequeñas y zonas rurales. Al inicio de la campaña por la presidencia, Hoover prefirió mantenerse al margen de la acritud, pero sus representantes se desplegaron por todo el país dispuestos a hacer todo lo posible para mantener la 18ª enmienda y destruir a Al Smith. Wayne Wheeler, el estratega de la Liga Antitabernas durante más de 30 años, había muerto recientemente, y su sucesor como portavoz de la Liga fue James Cannon Jr., jefe político de Virginia y obispo metodista, cuyo afán mojigato y fanático igualaba al de su predecesor, pero cuya xenofobia era muy superior. Cannon concentró sus fuerzas en los estados del sur, inundándolos de folletos y panfletos que acusaban falsamente a Smith de ser un borracho. El presidente cóctel le llamaba. Denunciaba su fe católica como la madre de la ignorancia, la intolerancia, la superstición y el pecado, y despreciaba a sus partidarios más fervientes como esos guarros que encuentras en las aceras de Nueva York. El Ku Klux Klan se unió a la lucha. Rumores infundados se extendieron rápidamente. Una victoria de Smith significaría que todos los niños protestantes serían ilegítimos. Smith pensaba dar al Papa un despacho en el ala este de la Casa Blanca y estaba construyendo un túnel submarino hasta el Vaticano. El odio dirigido contra el que era un odio anticatólico y antialcohol superaba todos los